Ya. Vamos sacando nuestras Biblias, que tienen celulares con volumen, vamos poniendo en silencio, modo avión, modo que quieras, pero que no se escuche. ¿Los niños? No. Ok. Bien, oramos una vez más para este tiempo. Gracias, Padre, te damos por este hermoso tiempo que podemos alabarte. Gracias, Señor, porque como cantábamos, tú viniste, Señor, por amor a morir por cada uno de nosotros. Pero, Señor, tu sacrificio no quedó en una cruz, en una tumba, sino que resucitaste al tercer día, así como tú lo dijiste. Y es lo que hoy, Señor, venimos a recordar. Y te pedimos, Padre, que tú nos bendigas y que podamos ser edificados. Gracias, Señor, porque has decidido, Señor, delegar, por así decirlo, este enorme mensaje a personas pequeñas como nosotros, humanos, Señor, como dice tu palabra. Has decidido, Señor, usar a personas viles para llevar este evangelio y te pedimos, Señor, te pido para que puedas usarme hoy, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda estar hablando a través de mí, pero también que el mismo Espíritu pueda estar convenciendo esta palabra en cada uno de los corazones de los que están escuchando acá. Te alabamos, Señor, y te pedimos que tú puedas hacer una obra en este día. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Sabes? Esta semana estuve pensando, me estuve haciendo un par de preguntas, ¿no? Y yo te la quiero preguntar ahora a vos. ¿Qué tal si hoy fuera la última reunión a la que asistís? ¿Qué tal si es el último mensaje que escuchás acá en la tierra? Y te hago estas preguntas porque yo me las hacía y me preguntaba, Panchi, porque así me llamo yo mismo. Panchi, si hoy es el último mensaje que Dios te permite dar, si es la última vez que predicas la palabra del Señor, ¿de qué vas a hablar, no? Y justamente en esta celebración que estamos teniendo ahora, que es la Pascua, y más hoy domingo, ¿no? Yo hoy quiero hablar y en esta mañana quiero reflexionar un tema que por la gracia de Dios me ha permitido ya compartir hace un tiempo, que es la resurrección de Jesucristo, de los muertos. Y quiero que lo veamos un poco a la luz de la palabra de Dios, más allá de que a veces veamos películas, más allá de documentales que no están basados en la Biblia. Hoy quiero que vos y yo podamos abrir la palabra de Dios y ver qué dice la Biblia en cuanto a la resurrección. Tal vez si sos nuevo, esto de resurrección te puede parecer algo loco. Es lo que Jesús dijo, que el Evangelio es locura para aquellos que no creen en Él, es locura para aquellos que buscan el intelecto, el razonamiento, es locura. Por eso nosotros creemos por fe. Pero quiero que veamos un poco la resurrección desde el punto de vista que lo vio Mateo. Así que te invito ahí a abrir tu Biblia en Mateo capítulo 28. Hoy voy a pedir a dos personas que me ayuden. Uno va a leer desde el versículo 1 de Mateo 28 hasta el versículo 5 y la otra persona va a leer desde el 6 hasta el 10. Así que el primero que lo encuentre, sea hombre o mujer, puede leerlo. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente, se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos
que Él ha resucitado de entre los muertos, y Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Miren, se lo he dicho a ustedes. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡Saludos! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: No teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Bien, muchas gracias. Mi esposa leyó en la NTV y Gerardo en la América, ¿no? Bien, en Américas. Son, por si la duda leíste y dijiste esto, no es Biblia, ¿no? Es lo mismo que igual, diría mi hermanita. Pero es lo mismo. Pero sabes que leyendo esto me ponía a pensar un poco, ¿no? En el mundo ha pasado muchos eventos históricos que han cambiado el curso de la historia, que han transformado a personas. Hay personas que han hecho descubrimientos importantes, ¿no? O lo que nosotros estudiamos tal vez en la escuela, lo que es la revolución industrial, y todo eso cambió también el sistema laboral y bueno, y toda la historia, toda la historia, ¿no? Pero hubo momentos de la historia donde ciertos eventos, ciertos descubrimientos, ciertos pensadores cambiaron a muchas personas. Pero déjame decirte que ningún evento de la historia, ningún discurso de la historia o nada que haya pasado en la historia se acerca ni siquiera lo más mínimo a lo que nosotros acabamos de leer, si es que seguiste la lectura. La resurrección de Jesús de entre los muertos podríamos decir que es la piedra angular de nuestra fe. Si Jesús solamente hubiera quedado ahí en la cruz y en la tumba, nosotros seguramente no estaríamos acá, ni nada de lo que creemos sería cierto y verdadero. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 al 17 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis muertos en vuestro pecado. Si Cristo no resucitó, lo que Él dijo es una falsedad. Fue un engaño de un hombre más. Podríamos decir un iluminado más que dijo en un tiempo que iba a resucitar, pero murió y quedó en la tumba. La expresión que el Señor Jesús usa cuando está enfrente del templo, literalmente con sus discípulos, cuando dijo: voy a destruir este templo y en 3 días lo voy a reconstruir, los discípulos que escucharon esas palabras no entendían muy bien y no entendieron lo que quiso decir hasta el momento en que Cristo resucitó. Y posterior también lo entendieron más cuando recibieron al Espíritu Santo. Esos hombres no entendían justamente lo que significaba. De manera que para estos discípulos la muerte y resurrección de Jesús era algo inútil. Por eso cuando Jesús le anuncia a los discípulos que Él iba a morir y que era necesario que Él muriera, Pedro le dice: no, Señor, ¿cómo vas a ir a morir? Que esto no te acontezca. ¿Y qué es lo que responde Jesús? ¿Qué? Yo creo que lo dijo más fuerte que ustedes, ¿eh? Apártate de mí, Satanás, porque no es necesario que Cristo muriera. Ellos no habían entendido. Si solamente Cristo también hubiera resucitado como un milagro más, tampoco serviría de nada. ¡Wow! Un hombre resucitó, fue un milagro, como sucedió con Lázaro. Pero no estamos nosotros hoy día celebrando que un hombre más en la historia resucitó como cualquier otro hombre. Nosotros estamos celebrando que Jesús, el dador y autor de la vida, resucitó. Jesús no solamente resucitó, como un milagro, sino que Él es la resurrección y Él es la vida. Por Jesús en uno de sus relatos, después lo buscamos, cuando está con Marta y había muerto Lázaro, le dice: yo soy la resurrección y yo soy la vida. No es un evento únicamente que sucedió y que en un momento Jesús resucitó, no, sino que Él es la resurrección y por eso nosotros podemos confiar que con Él resucitaremos.
Así que quiero que veamos un poco, dando esta introducción, con Mateo, capítulo 28, versículo 1. Dice, pasado el día de reposo, estoy usando la Reina Valera del 60, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Yo sé que me lo expolió mucho Marcos, la prédica. ¿Dónde está Marcos? Por ahí. Ahí está. Me expolió la prédica, yo iba a pasar y orar para terminar, pero bueno, vamos a compartir. Y yo sé que voy a repetir un poco lo que él dijo, pero es la palabra de Dios, y si Dios te quiere hoy decir algo por segunda vez, es porque algo te quiere decir realmente, ¿no? Entonces, yo te pido que prestes atención, ¿no? Pasado el día de reposo. ¿Cuándo era el día de reposo para el judío? Muy bien. Al amanecer del primer día de la semana, ¿qué día es? ¿Qué día es? Domingo. Muy bien. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Entonces, cumplidos estos 3 días establecidos, que el Señor iba a estar muerto, ¿no? Él se levanta, Él toma la vida que había en sí mismo. Recuerden que Jesús es Dios encarnado, y dice la palabra de Dios que habían unas mujeres. Yo hoy no te voy a leer los paralelos de esta historia, porque tiene paralelos en los evangelios, así que después, si querés hacer la tarea de leerlo, dice también otros paralelos que no solamente estaban estas mujeres, sino que habían otras mujeres adicionales a ella. Y lo que ellas hacían, lo que estaban por hacer al llevar a estas especies, era una tradición donde por 7 días lo que ellas hacían era ungir o poner ungüentos sobre los cadáveres de sus familiares o de los seres queridos. Empezaban, bueno, en el caso de Jesús, el 3er día ya, pero normalmente se empezaba en el 2.º día que moría hasta el 7.º día. Y ellas, bueno, más allá de que no era su familiar tal vez directo, lo hacían por respeto, por honor a él. Pero lo que ellas no sabían es que ahí habían guardias que estaban guardando y asegurando aquel lugar. Ellas no sabían que había un séquito de soldados romanos guardando ese lugar. Pero ellas sí tenían en mente que, o deseaban que encontrara a alguien que le pueda mover esa piedra. Lo que hacían en ese tiempo es justamente poner una piedra circular para sellar la tumba, y era el entierro, ¿no? Aún así, era un privilegio que no todos podían costear, porque era caro. Justamente la persona que podríamos decir, le donó la tumba al Señor Jesús, tenía dinero. Era un privilegio ser enterrado de esa manera, o ser sepultado de esa manera. Pero sigamos, versículo 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor desciende del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Estas mujeres, ¿no? Mientras iban tal vez preguntándose, uy, ahora, ¿quién nos va a mover la piedra? Ojalá podamos encontrar a alguien para hacer este rito, ¿no? Pero quiero que penses en esto, ¿no? Hubo un terremoto. Si vos te pones a leer, y más allá de que no lo leímos, pero en el momento de la muerte de Jesús, ¿qué ocurrió? Un terremoto, ¿no? Ocurrió un terremoto cuando el Señor Jesús dice sus últimas palabras: en tu mano encomiendo mi espíritu. Dice la Biblia que hubo un gran terremoto, donde también ocurrió que muchos muertos que estaban sepultados resucitaron, como primicia también de lo que iba a ocurrir con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si estoy hablando muy rápido me hacen así, ¿ok? Bien. Y aquello, dice la Escritura, que se volvió oscuro y la noche se apoderó de aquel lugar, porque justamente el dador de la vida había muerto. Y lo mismo ahora está ocurriendo, otro terremoto, porque un ángel del cielo viene, remueve la piedra y se sienta sobre ello. Y me encanta pensar que el lugar del terremoto, el centro del terremoto, es nada más y nada menos que la tumba de nuestro Señor Jesucristo. La tumba de nuestro Señor Jesucristo, anunciando que Él ha resucitado. Y me ponía a pensar un poco en esto, ¿no? El ángel baja, remueve la piedra y se sienta. ¿Te has puesto a pensar por qué, o por lo menos yo, ¿no?
¿por qué tuvo que suceder esto de mover la piedra? Si Dios encarnado, es decir, Jesús, Él no necesitaba que removiera la piedra. Si vos te pones a leer un poco después de post-resurrección, vas a ver que los discípulos en un momento estaban todos juntos y explícitamente dice la Biblia con las puertas cerradas y Jesús se le aparece en el medio y los saluda, ¿no? Sí, salve también. Entonces Jesús no necesitaba que se removiera la piedra. Ahora, ¿por qué se removió la piedra? Y sabes, leyendo un poco de comentarios de algunas personas, y todo concluían tal vez en lo mismo, ¿no? La razón por la cual el ángel removió la piedra no era para que Jesús pueda salir, sino que era para que vos y yo podamos entrar. ¿Y sabes qué? Si el ángel no movía la piedra, estas mujeres que venían no iban a saber que Jesús había resucitado. No iban a saber que si Jesús había salido o no. Tal vez, bueno, después se le aparece, ¿no? Y conocemos toda la historia. Pero si el ángel no removía la piedra, ellas, cuando estén yendo ahí, no iban a saber que Él había resucitado. Y Dios nos dio este privilegio, ¿no? De enviar a un ángel para mover la piedra, porque, bueno, Dios así lo quiso, ¿no? En su soberanía. Y como dijo un poco Benja ayer, hay cosas que nosotros no vamos a entender y tampoco vamos a como decimos acá en Argentina, ¿no? A chamullar desde acá adelante. ¿Por qué lo hizo? Porque el Señor quiso. Y en su soberanía lo quiso así, ¿no? Pero me llama la atención, ¿no? Que Él remueve la piedra, saca esa pared intermediaria entre Dios y los hombres, y ahora nosotros, como simbolismo, podemos entrar y ver que Jesús ha resucitado. Lo mismo pasó cuando Él murió. La cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo se parte en dos, y ahora vos y yo tenemos acceso a la presencia del Señor. Podríamos decir que es lo mismo y simboliza lo mismo, que el ángel movió la piedra para que ahora vos y yo podamos ver que nuestro Señor Jesucristo no está muerto, sino que ha resucitado. Versículo 3 y 4 de Mateo 28 dice: su aspecto, el del ángel, era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Y vos te imaginás, ¿no? Dice los guardias. Yo me imagino hombres de 1,90 m, así como yo, ¿no? Todos musculosos, ahí con sus armaduras, sus escudos, sus espadas. Y llega ese ángel y toda esa valentía o vigor que ellos podían tener, o esa seguridad de que están ahí con todos los soldados, y que el que quiera venir a robar el cuerpo de acá no sale vivo, cambió completamente, y como nosotros decimos, ¿no? Le cayó un balde de agua fría. Y dice la palabra de Dios que temblaron, y la versión que ahí que leyó mi esposa dice que cayeron literalmente como muertos o desmayados. Pero dice que el ángel habló, no le habló a los guardias, sino que le habló a las mujeres, versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y ¿sabes qué? Me encanta pensar que los ángeles también estaban contemplando algo que tal vez ellos no podían comprender por completo. Recordad que Jesús no murió por los ángeles, sino que murió por su pueblo, y los ángeles lo que estaban haciendo estaban asistiendo, digamos, todo ese evento que estaba ocurriendo en aquel lugar. Estoy seguro que para ellos también era algo maravilloso, algo tal vez novedoso que estaba pasando. Y los ángeles, ¿no? Justamente estaban escoltando, por así decirlo, esta revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y a la misma vez ellos tienen el conocimiento, tal vez porque ven también las caras de espanto de las mujeres también, y le dice: no temáis vosotras, ustedes no teman. ¿Y por qué? Bueno, tal vez porque estas mujeres ya habían estado con Jesús, habían visto a Jesús hacer milagros, habían escuchado a Jesús predicando. Sin embargo, estas mujeres todavía no entendieron o no creyeron lo que Jesús les había dicho. Jesús dijo: voy a resucitar, pero ellas no lo creyeron.
Ellas no habían llegado ahí para ver a Jesús resucitado. Ellas iban a ungir a Jesús. Habían preparado especias para ungir a Jesús. Ellas no podían entender lo que Jesús le dijo que iba a resucitar. Ellas no iban diciendo, vamos porque hoy es el tercer día, Jesús dijo que iba a resucitar, vamos a ver, vamos a presenciar ese momento. No, ellas no iban con esa fe. Ellas fueron ahí, ¿no? Como mujeres tristes, desconsoladas, desesperanzadas, porque aquel que dijo que era Dios y que dijo que iba a resucitar, está todavía en la tumba. Ellas no sabían aún que Jesús había resucitado. Para él Jesús era un fracaso, por así decirlo, ¿no? Y yo me ponía en su lugar, tal vez, ¿no? Y espero que te pongas ahora. Pero imagínate vos haber creído en Jesús, haber gastado, por así decirlo, 3 años siguiéndole, sirviéndole, pasando noches afuera, muchos conflictos, huyendo en ciertas ocasiones. Y yo me imagino que en medio de ese Gólgota donde Jesús estaba crucificado, ellas o los que estaban todos alrededor escuchan estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y quién se le puede venir a la mente de la gente que estaba alrededor, ¿no? Que había creído en Jesús? ¿No eras vos el Dios? ¿No eras el que iba a reinar, el que nos iba a liberar de este yugo de esclavitud? Parece que todo lo que dijiste no es cierto. Tal vez por eso también le decían, vos que salvás a tantas personas, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Pero sin embargo parece que estas mujeres tenían aprecio por Jesús. María Magdalena era una de las que el Señor Jesús le había sacado un espíritu inmundo. Entonces tal vez por ese aprecio y por todo lo que habían compartido con el Señor Jesús, aún así ellas iban a darle o a rendirle honor al ungirlo. Pero aquellos hombres, aquellas mujeres justamente habían perdido la fe en Jesús, de que realmente era el Hijo de Dios, el que dijo que era el Hijo de Dios, o sea, Dios mismo. Y yo quiero que no nos vayamos tampoco muy lejos, como diciendo, sí, esas mujeres son terribles, ¿no? Pero ¿qué tal vos y yo? ¿No? Porque a veces yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Cuántas veces hemos visto que en la palabra del Señor, y hemos visto y contemplado, ¿no? Que las palabras y las promesas del Señor son fieles, son verdaderas, pero cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, cuando llega tal vez un problema familiar, un problema económico o una crisis existencial, ¿no? Vamos y decimos al Señor, Señor, ¿vos estás ahí? ¿Estás vivo? ¿Me escuchas? Como algunos salmos, ¿no? Señor, ¿has girado tu cabeza en contra mío? ¿Estás ahí? Y como decía un poco Benja ayer, ¿no? Parece que hay silencio y oscuridad, esa misma oscuridad que ocurrió cuando Jesús murió. Y ni hablar tampoco de los discípulos, ¿no? Por lo menos estas mujeres tuvieron, digamos, la valentía y el respeto hacia el Señor Jesús y bueno, iban a hacer algo por lo menos. Pero ni hablar de los discípulos, ¿dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban ellos, no? Porque ninguno de ellos dijo, ¿no? Porque ellos estaban todos juntos en un momento. Dijo, ya se cumplió el tercer día, vamos, el Señor Jesús dijo que iba a resucitar. ¿Verdad, discípulos? ¿Lo creemos? Amén, sí, vamos, Él va a resucitar. ¿Pasó eso? Porque no era su fe, no era la convicción que ellos tenían, no era la actitud que ellos tuvieron. Ellos estaban escondidos, estaban con un sentimiento de cobardía, incrédulos. Aún así, de tal manera que cuando apareció Jesús enfrente de ellos, dijeron, un fantasma, ¿no? Dijeron, ¿qué es esto? Y yo me imagino, y solamente es imaginación, que cuando Jesús se le apareció, Jesús le dijo, yo soy el que te dije que en 3 días te iba a resucitar. Yo soy el que te dije que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el que te dije que yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que te dije que nadie puede tomar mi vida si yo no la entrego.
Y yo soy el que te dije que yo mismo puedo tomar la vida y resucitar. Yo soy el que te lo dije. Créelo, cree en mis palabras que son fieles y verdaderas. Yo te lo dije. Continuamos un poquito más adelante, versículo 6 dice, el ángel, hablando con las mujeres, le dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. ¿Ves? El Señor ya lo había dicho. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Básicamente el ángel le está diciendo, Él se lo dijo a ustedes, pero ustedes no le creyeron. ¿Acaso se te olvida que Él te dijo que iba a resucitar? Y yo creo que con estas palabras del ángel hacia las mujeres, tal vez ellas tuvieron aún más temor. Pero el ángel le dice, venid, ver dónde fue puesto el Señor. El que te dijo que iba a resucitar, resucitó, vení y mirá. Y ayer Benja dijo algo interesante, dijo que muchas veces criticamos a los discípulos, y en particular a Tomás, ¿no? Tomás el incrédulo. Pero es interesante porque en esta historia, y como hemos leído, todos estaban incrédulos. María Magdalena la incrédula, la otra María la incrédula, los discípulos los incrédulos. Todos estaban incrédulos. Porque habían perdido la esperanza y la fe de que el Señor Jesús iba a resucitar. No había nadie y no hay ningún relato que nos diga que alguien fue a recibir esa gloriosa resurrección. Todos estaban incrédulos. Fíjate lo que dice el ángel, versículo 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Y dice la palabra de Dios que salieron rápidamente de la tumba, ¿no? Yo me imagino, ¿no, hermanos? Después de ver esto, presenciar el ángel, mirar la tumba vacía, esas mujeres salían corriendo, fueron a los discípulos para decirle, el Señor Jesús ha resucitado. Sus palabras son verdaderas, Él resucitó verdaderamente. Versículo 8 dice, entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Con temor y gran gozo, gran alegría. Sí, estoy temeroso porque estas palabras y esto que he vivido me produce temor. Pero qué alegría, qué gozo, porque yo mi fe la tenía por el piso. Yo que había creído en ese Jesús al verlo morir, mi fe y mi esperanza había desaparecido. ¡Qué gozo! Porque ahora puedo ver que Jesús ha resucitado. ¡Qué gozo! Cuando estas mujeres, ¿no?, y discípulos estaban a punto de hundirse, cuando tal vez en su mente pasaba que no había ninguna razón para vivir, Jesús resucita. Y ellas salen al encuentro con los discípulos para decirle que Él justamente vive. Pero qué interesante, porque en esa época el testimonio de las mujeres realmente no valía para nada en ese tiempo. Así que yo me imagino a las mujeres, ¿no?, salir gozosas, llegar a donde están los discípulos y decir, el Señor vive, lo que Él dijo es verdad. Y los discípulos ahí, ¿no?, jugando al truco en ronda, y ya está, ¿qué le picó? Toma un vasito de agua que el calor te hizo mal, ¿no? No creyeron. No le creyeron ni al mismo Jesús cuando se le presentó enfrente. ¿Qué le van a creer a estas mujeres, no? Y me ponía a pensar en esto. ¿Te das cuenta cómo es el corazón humano? Por eso no te jactes, no te gloríes de tu fe o de tu firmeza, porque un día puedes estar acá firme, alabando al Señor con todo, y otro día puedes estar acá sin creer en sus promesas, sin creer que Él realmente está vivo. Entonces no te jactes, porque el poder de la resurrección justamente nos recuerda que esto no depende de vos ni de mí, sino solamente de Él. Hermanos, si todo esto hubiera ocurrido por mi fe, realmente no estaríamos acá. O si hubiera ocurrido por las obras que nosotros hacemos, no estaríamos acá. Por eso la Biblia dice que por gracia soy, ¿por medio de qué? De la fe, no por obras.
Porque si el Señor hubiera dependido de nosotros para que todo esto se hiciera posible, por eso vos y yo no podíamos morir en la cruz. Solamente Cristo. Pero gracias a Dios, que es por su gracia y por su amor. Versículo 8 y 9 dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y la palabra salve en la Biblia no está hablando de salvación. En la versión que leyó Vale decía saludos, pero más allá de eso, lo que significa esta palabra es bienaventurado o sé feliz, alégrate. Eso es básicamente lo que dice. Bienaventuradas son ustedes porque han visto a Cristo resucitado, que despertó entre los muertos. Y yo estoy seguro que puso una pasión que estaba muerto en el corazón de estas mujeres. Y déjame imaginar o déjame decir esto, pero más allá de que Jesús resucitó, yo creo que también la fe de ellas también resucitó, despertó. Todo lo que estaba muerto, que ellas estaban desilusionadas, desconsoladas, despertó y vieron a Jesús. Y yo te quiero decir hoy, a ustedes, a nosotros, iglesia amada, que cuando nuestra fe se esté apagando, cuando sientas que no tienes esperanza, cuando pienses que el Señor volteó la mirada para no verte, como cuando pase eso que decía Benja ayer, ¿no? Que parezca que hay silencio y oscuridad, confiemos en Dios, porque sus palabras son fieles y son verdaderas. Pasemos por la tumba de Cristo y veamos que Él no está ahí, sino que Él ha resucitado de entre los muertos. Él dijo, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él es el que tiene el poder justamente de cumplir sus promesas, Ahora, ¿qué es lo que produjo esta resurrección en estas mujeres? Dice el versículo que ellas tomaron sus pies o abrazaron sus pies cuando vieron a Jesús. Me llama la atención porque acá no resucitó un espíritu, sino que resucitó Cristo con un cuerpo glorificado que ellas podían palpar, tocar. Dice que abrazaron sus pies y le adoraron. Y ahí, ¿no? Chau especias, chau perfume, todo lo que tenían preparado para embalsamar a Jesús, ¿no? Lo tiraron todo y, no lo dice la Biblia, ¿no? Pero abrazaron los pies de Jesús y le adoraron. Y eso debe producir justamente la resurrección en tu vida y en mi vida, una actitud de adoración a Dios. Yo me imagino a estas mujeres abrazando los pies de Jesús y diciendo: tú eres el Rey, tú realmente eres el Hijo de Dios, lo que vos dijiste es verdad. Se volvieron adoradoras, podríamos decir, de abrumadas a agradecidas, de temerosas a mujeres llenas de fe, porque estaban frente al mismo Señor Jesús. ¿Sabés qué dice el apóstol Pablo en Filipenses 2? Un pasaje muy conocido. Dice que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra van a hacer lo que hicieron estas mujeres. Se arrodillaron y adoraron y confesaron que Jesús justamente es el Señor, porque la muerte y la tumba no pudieron detener al Señor Jesús. Él estaba vivo en ese momento y lo sigue estando ahora, ¿no? Él en la cruz y en su resurrección confirma que ha vencido el poder del pecado, que ha vencido el poder de la muerte y que ha vencido a Satanás. Para justamente hoy darme acceso al Padre y tener esta comunión con Él, porque por medio de la cruz, por medio de la muerte de Jesús, Él nos reconcilió, como dice la carta de Colosenses. Y yo, hermanos, realmente mientras leía esto y este pasaje y pensaba un poco
rogaba al Señor que esta misma emoción, que esta misma convicción que fue despertado en el corazón de estas mujeres, también pueda ser despertada en nuestra iglesia. Porque si yo te pregunto, y quiero que me levantes las manos, ¿quién cree en la resurrección de Jesús? Bien, ahora baja tu mano. Pero esa creencia, ¿a qué te lleva? Hablábamos con alguien en estos días, el día viernes, y yo le decía, más allá de que creas, ¿no? Más allá de lo que puedas creer, porque es muy fácil decir yo creo en Dios, pero ¿vivís consecuente a lo que crees realmente? Pero ruego al Señor que realmente esta emoción, esta convicción que fue despertada en estas mujeres, realmente sea una realidad en tu vida y en mi vida. Que nos haga hombres y mujeres que a pesar de nuestras debilidades, que a pesar de nuestra incredulidad, así como estos discípulos tuvieron en un momento, que nosotros podamos ver a Cristo resucitado. Ahora, ¿cómo esa resurrección debe afectar a tu vida y a mi vida? En primer lugar, hermanos, hemos visto que el Señor Jesús, cuando dice algo, lo cumple. Y si algo quiero que te lleves esta mañana es justamente eso, ¿no? Que cuando Dios dice algo, Él realmente lo va a cumplir. Así que te animo a que puedas confiar en sus palabras, que puedas confiar en sus promesas. Pero esto también nos tiene que llenar de temor, hermanos, porque si Él dice, Él lo cumple. Mateo 24, 29 al 31, y ahí sí te voy a pedir que me acompañes un poquito. Dice así, Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Qué pasaje, hermano, ¿no? Él volverá. ¿Confías en eso? Yo me imagino, ¿no? Este pasaje lo tuve en un devocional en estos meses. Pero qué gloriosa que va a ser su venida, hermanos. Qué gloriosa que va a ser. Él va a apartar a los suyos, a los que creyeron en Él, de lo que los negaron, y los va a llevar con Él, ¿no? Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Has creído en Jesús como aquel que vino a morir por amor por vos? Que no quedó en una tumba, sino que resucitó. Y ¿sabes qué, hermanos? Muchas veces nosotros pensamos que porque un día hicimos una oración, ya somos salvos. Déjame decirte que la oración no te salva. Y como alguien dijo, es una herejía que la iglesia o los pastores o los que estemos acá compartiendo la palabra digamos que una oración te puede salvar. Porque la oración no salva. Vos podés hacer una oración con el mismo apóstol Pablo y no te va a salvar. Porque la oración no salva. Jesucristo salva. Y solamente creyendo en Él. Y Leandro decía el día viernes, y mencionaba este pasaje de Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, que dice que únicamente su sangre, no una oración, su sangre nos limpia de todo pecado. El pecado es lo que te separa y me separa de Dios. Y Jesús vino, murió el día viernes, estuvo en la tumba, pero el domingo resucitó. Y ahora nosotros y todos aquellos que creen en Él, en su obra, serán salvos.
serán salvos. Así que te animo a que si estás pensando, ¿no? Porque yo he tenido la oportunidad de charlar con varios y me han dicho, yo una vez hice una oración, no te salva. Te animo a que replantees tu salvación y puedas ver si estás confiando en una oración o estás confiando en Cristo. Y eso, cuando te examines, mira tu vida, porque todos aquellos que han creído en Jesús son nueva criatura. Y si seguís en lo mismo, si no ves un cambio espiritual, si ves que desde que te convertiste hasta ahora no hubo ningún cambio, entonces lamentablemente déjame decirte que no sos salvo, no sos salva. Porque la obra del Espíritu Santo que hace justamente cambiar ese corazón de piedra y poner uno de carne, no estoy hablando que la salvación es por obra, pero la evidencia de que sos un hijo de Dios y que sos salvo es realmente que estás obrando en esas buenas obras que Él preparó de antemano. Porque todo aquel, y lo repito, que ha sido salvo y creyó en Jesús, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En segundo lugar, hemos aprendido justamente que la resurrección sella nuestra salvación. Romanos 4:25 te lo leo, hablando de Jesús, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justamente la resurrección es la garantía de que su sacrificio por vos y por mí fue acepto delante del Padre. Y ahora podemos entrar porque Él aceptó el sacrificio del Señor Jesús por nosotros. En tercer lugar, Dios aceptó el sacrificio de Cristo como una muerte sustituta. Vos y yo teníamos una deuda eterna que no podemos pagar y no podíamos pagar. Pero Jesús vino y nos sustituyó. Él pagó la deuda por vos. Y si has creído, como te decía recién, en Jesús, esa deuda, a través de su muerte y a través de su sangre, quedó cancelada. Y por último, versículo 10 de Mateo 28. Ahora hablando Jesús, ya el ángel pasó a otra escena. Jesús hablando le dice a estas mujeres. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y yo quiero terminar, hermanos, con estas mismas palabras que Jesús les dijo a estas mujeres. Iglesia, en medio de una generación o en medio de esta ola de maldad que nosotros estamos viviendo y estamos atravesando, quiero terminar con estas palabras de Jesús, pero ahora como si fuera que nos las está diciendo a nosotros, ¿no? Iglesia, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos. Vayan y hablen, vayan y prediquen, vayan y muestren que Cristo ha resucitado. Hermano, vos estabas muerto en delitos y pecados, y un muerto habla. No habla, ¿no? ¿No? No habla. Pero ahora, si sos hijo de Dios y has creído en Él, estás vivo y tenés una boca para hablar y para decir lo que Jesús ha hecho en tu vida y en mi vida. Que la resurrección de Jesús, que la muerte de Jesús, que todo aquello que cantamos y todo muy lindo que celebramos, pero que se vea en tu vida. Que cuando salga de acá, esa boca espiritual, esa boca que no tenías cuando estabas muerto en delito y pecado, pueda anunciar las buenas nuevas y pueda salir corriendo con temor y gran gozo, porque Jesús resucitó. Amén. 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 Jesús resucitó. Amén. Pero como un grito, ¿viste? Así cuando metió el último gol del mundial. Jesús resucitó. Amén. Amén. Jesús resucitó. ¿Lo crees? ¿Lo vives? Oramos. Gracias, Padre, te damos por este hermoso tiempo. Gracias porque tu palabra es clara para con nosotros. Gracias porque Jesús resucitó y no quedó en esa tumba. Gracias porque si hoy tenemos gozo, si hoy podemos celebrar, Señor, esto, es únicamente por tu amor, porque enviaste a Jesús a morir por nosotros
Y yo te ruego, Señor, que si hay alguien acá en su salvación, si hay alguna persona, Señor, que nunca ha confesado, que nunca, Señor, se ha acercado a Cristo, que hoy, así como estas mujeres que fueron a los pies de Cristo, también puedan ir a estos pies. Tú dices, Señor, que aquel que viene a ti no le echa fuera, y nosotros lo hemos experimentado. Y hemos experimentado tu amor, Señor, tu salvación, y esa limpieza, Señor, de pecado. Que ahora, Señor, también podemos ser aceptados frente al Padre. Por favor, Señor, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo, Señor, puedas tocar los corazones de aquellos que se han convencido tal vez que por una oración creyeron en ti, pero que cuando lleguen allá, tú le dirás, yo no te conozco. Tal vez ellos conocieron algo de ti, pero tú no lo conoces. Que, Señor, hoy podamos salir todos y cada una de estas personas que están acá, que puedan salir con la seguridad de que si el fin del mundo viene ahora, vamos a estar todos alabándote, Señor, en tu presencia. Que vamos a estar todos cantando así como cantamos hoy a la mañana, qué bella historia, esa antigua historia. Será un gozo eterno, Señor, cuando estemos todos juntos. Gracias, Padre, te damos porque tus promesas son fieles y verdaderas. Y, Señor, creemos que un día volverás por tu pueblo, por tu iglesia, y lo esperamos con ansia, Señor, lo esperamos con fe. Esperamos, Señor, ser semejantes a ti, Señor, con ese cuerpo glorificado que tú nos has prometido. Y confiamos, Señor, porque aquel que prometió es fiel, pero también es poderoso para cumplir sus promesas. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo, aquel que vino, que murió, que estuvo en la tumba, pero que al tercer día resucitó. Es en su nombre poderoso que oramos.